Fíjese que el área tecnológica para mí no era, en verdad, mi proyección, sino que yo siempre quise ser maestro desde niño, ¿verdad? De hecho, cuando yo estudié el bachillerato, yo estudié una carrera que se llamaba orientación docente. Lastimosamente, cuando nosotros nos dieron los títulos de bachilleres, nos dieron con el grado de bachilleres académicos, o sea, el colegio nos mintió, ¿verdad? Entonces ya nosotros ya no podíamos ser maestros. Como a mí me tocó trabajar desde muy pequeño, ¿verdad? Entonces yo dejé de estudiar, pero comencé a estudiar profesorado en inglés, porque me fascinaba el inglés. Bueno, me fascina el inglés, pero por causas económicas ya no seguí estudiando, hasta que me di cuenta que existía el tecnológico en Sonsonate. Así fue como yo entré a estudiar en el tecnológico, solo tenía dos opciones, computación y electricidad. Entonces me decidí por computación. ¿Y cuál fue su inspiración al estudiar tecnología? ¿Cómo nos estaba comentando? Pues como les decía, no era mi objetivo, ¿verdad? Sino que solo tenía dos opciones. En el tecnológico solo habían dos carreras, electricidad y computación. Y como siempre le he tenido miedo a la electricidad, entonces me decidí por computación, ¿verdad? Sin imaginarme que en el área de computación yo iba a lograr ser maestro, que era lo que siempre quise. Y tomando en cuenta lo anterior, ¿cuál ha sido como su mayor dificultad en el área de su profesión? ¿En el área educativa o en el área tecnológica? En el área tecnológica. Bien, fíjese que el mayor problema que tenemos a veces en el área tecnológica nosotros es de que no tenemos a veces las herramientas adecuadas para desarrollar alguna actividad específica. Por ejemplo, nosotros en el centro escolar carecemos de software, ¿sí? ¿Por qué? Porque para hacer algunas actividades necesitamos un software específico, pero nosotros carecemos de software porque a veces el software es comercial y como nosotros nos prohíben instalar determinado software no lo podemos utilizar, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo? Cuando queremos controlar, por ejemplo, todas las computadoras dentro del centro de cómputo, para que los niños estén siempre en la misma actividad y no estén a veces en otras actividades diferentes. Hay software que son comerciales, ¿verdad? Entonces, esa es una de las diferentes actividades que existen. Sin embargo, ahora, bueno, estoy hablando de algunos años, ¿verdad? Ahora ya hay muchas herramientas gratuitas en línea, ¿verdad? Que uno puede descargar, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que a veces, los problemas que se nos pueden dar a nosotros, ¿verdad? ¿Y cuál fue el proyecto con el que usted se sintió más orgulloso a lo largo de su carrera profesional? Pues es el proyecto que yo les acabo de mencionar, que se llama Enséñame a pensar, ¿verdad? Es el proyecto que quizás con el cual me he sentido más orgulloso y con el cual, bueno, como ustedes lo oyeron, ¿verdad? Tuve la oportunidad de representar a El Salvador en el Foro Mundial de Docentes, ¿verdad? En Barcelona. ¿Cómo ha hecho para estar en contacto con la tecnología? Pues siempre tengo mi computadora en casa, en el trabajo, entonces y siempre hago lo que me fascina, ¿verdad? Entonces, de hecho, aparte de ser maestro, ¿verdad? Creo aplicaciones de escritorio para algunas empresas, ¿verdad? Entonces, y bueno, siempre estoy ocupado porque siempre estoy programando. Recalcando el proyecto que usted nos mencionó, ¿cuál fue su experiencia? Pues fíjese de que yo me sentía satisfecho porque nunca pensé que el proyecto iba a llegar tan lejos, ¿verdad? Yo empecé a estudiar una maestría a través de una fundación en una universidad de España. Entonces ahí conocí a una compañera de Argentina, ¿verdad? Entonces hacíamos grupos virtuales, ¿verdad? Todo era virtual. Y entonces, y ahí fue donde yo le comenté a ella del proyecto y ella me dijo, bueno, quiero verlo porque yo lo quiero desarrollar. Entonces allí fue donde yo nunca pensé que el proyecto iba a tener demasiado impacto. Entonces ella lo conoció, le fascinó y empezó a aplicarlo allá en Argentina y yo empecé a aplicarlo aquí en El Salvador con diferentes países. Entonces los contactos que ella iba teniendo de otros países para hacerlo, me los iba dando a mí para que yo también hiciera esas mismas actividades con los contactos que ella había hecho, ¿verdad? Entonces, y por eso fue que, por el impacto que tuvo en Argentina, lo metimos a un concurso allá, jóvenes grandes escriben, ¿cómo se llama? Jóvenes libres escriben en grandes, se llama el proyecto. Que eso
lo patrocina como el Congreso de Argentina, que es básicamente como los de la Asamblea Legislativa aquí en El Salvador, ¿verdad? Como nuestros diputados. Entonces, y bueno, nos llevamos el primer lugar, ¿verdad? Así es que nunca habían dejado participar a un país que no fuera del área del Mercosur, pero a nosotros por el impacto que tenía educativo nos dejaron participar aquí en El Salvador. Y así fue como participamos y nos llevamos el primer lugar, ¿verdad? Entonces ellos me enviaron un diploma desde allá de Argentina. Entonces es el impacto que uno a veces nunca piensa qué tan grande va a ser, ¿verdad? Sino que uno hace las actividades, como les decía, que para uno pueden ser bien insignificantes, pero que sí tienen bastante significado. Continuando con las preguntas, ¿cuál fue su inspiración para salir adelante cuando tenía presente un desafío? Fíjese que yo siempre he tenido eso de que cuando yo era panadero, yo dije que iba a ser licenciado algún día. Entonces yo me lo propuse. Yo desde niño, yo veía que toda mi familia nunca estudiaba. Yo desde niño dije, yo sí voy a estudiar y voy a ser licenciado y voy a ser el primer licenciado en mi familia. Y siempre lo tuve en mente. Fui el primer bachiller en mi familia, ¿verdad? Y fui el primer técnico en mi familia y fui el primer licenciado en mi familia. Porque ese fue un objetivo que yo me planteé desde pequeño. Y lo que más me dio ánimo de estudiar fue que cuando yo era panadero, yo le decía a mi patrón, así le decíamos nosotros al dueño de la panadería, mi patrón, entonces voy a estudiar, le decía yo. Yo le decía Chino a él, Chino, voy a estudiar, me dijo. ¿Para qué vas a estudiar? Me decía. Si ya me dijo, los que están allá, ya están arriba, me dijo, vos seguí, me dijo, tenés que seguir aquí de panadero porque no hay de otra. No, le dije, pues le voy a demostrar que sí, le dije. Entonces ese fue un reto que yo me puse por las palabras de él, que él siempre me decía que yo no iba a salir adelante. Entonces esas fueron las inspiraciones. Yo siempre tuve un objetivo que era estudiar una carrera universitaria, ¿verdad? Y aparte de eso, ya cuando estaba estudiando, sí, ya tenía familia, pues. Entonces uno tiene que pensar en eso, uno tiene que darle lo mejor a la familia, ¿verdad? Entonces, bueno, como les dije, ¿verdad? Tengo una hija en Supérate y yo siempre he querido lo mejor para ella. Entonces, y bueno, ojalá que ella vea este video, porque si le digo que los sueños hay que tratar de cumplirlos, ¿verdad? Porque si uno los puede soñar, entonces uno los puede lograr. ¿Cómo? El único impasse entre el sueño y uno, ¿quién es? Es uno, ¿verdad? Uno es el impasse, porque el sueño está ahí, pero depende de uno lograrlo.